Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saludamos en el nombre del Señor. Este es su amigo y hermano José Osorio, quien les saluda. Como hemos estado hablando, comenzamos un reto de 100 días para exponernos a la palabra del Señor. Hemos escogido el libro de los Salmos para leer 100 capítulos, uno diario de cada día de los 100 que vamos a estar en este reto. El reto consiste en leer un salmo diariamente. No necesariamente lo tiene que hacer. Dios te bendiga, nena, mi sobrina. Bendiciones, gracias por conectarte. Nuestro deseo es que leamos. El reto consiste en que leamos un capítulo de la Biblia. No necesariamente lo tienen que hacer a esta hora que yo lo estoy haciendo, porque en diferentes lugares, horas diferentes, y puede ser que para usted sea muy temprano o muy tarde, yo no sé, pero lo importante es que nosotros podamos leerlo, ¿verdad? Cumplir con la lectura ese día. Y ahora nos toca, es el quinto día, nos toca el Salmo número 5, para que se preparen y puedan leerlo con nosotros, conmigo. Ya nosotros lo leímos, pero ahora lo voy a leer para que podamos compartirlo con ustedes. Y es el Salmo número 5. Y luego el resto del reto es que vamos a mejorar nuestra salud. ¿Cómo? Haciendo ejercicio y alimentándonos bien, tomando nuestros suplementos. ¿Por qué es importante tomar suplementos? Porque ya en los alimentos que nosotros consumimos no hay nutrientes como vitaminas, minerales, aminoácidos, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que darle al cuerpo los suplentes para que ellos hagan el trabajo que hacía antes la comida. Por eso es que ahora ya no vale ni la pena comer mucho. ¿Por qué? Porque ya no hay nada en la comida. El doctor Joel Wallach dice que solamente hay 5 nutrientes en las 3 veces que comemos. Entonces, estamos deficientes de 85 nutrientes que nos hacen falta, ¿verdad? 60 minerales, 16 vitaminas, 12 aminoácidos y los 3 omegas, ¿verdad? Así es que hay que tomar los suplementos. Si no los tiene, usted me puede mandar un mensaje y nosotros le vamos a decir cómo obtenerlos, para que no compren 90 botecitos de vitaminas, ¿verdad?, y minerales, sino que en uno solo usted puede tener los 90 nutrientes. Eso es el siguiente paso del reto, ¿verdad? Hacer ejercicio, alimentarse bien, tomar agua y tomar sus suplementos. El tercer paso es que podamos mejorar en nuestras finanzas. Entonces vamos a hacer 100 días de trabajo a manera de mejorar. ¿Cómo vamos a mejorar? Hay un mentor en la Biblia que se llama Jim Rohn. Este hombre dice que para nosotros mejorar en nuestras finanzas debemos de agarrar parte de nuestro salario y ahorrar, ¿verdad? Los que ya están, pero son millonarios, ellos dicen que ellos ahorran la mitad o el 75% de su salario. Pues, por supuesto que eso les produce mucho dinero y ellos pueden hacerlo. Nosotros que vamos de cheque a cheque podemos ahorrar. Dice que la forma de hacerlo es que agarremos el 10% de nuestro salario y lo ahorremos. El otro 10%, agarremos ese 10% y lo demos en nuestra iglesia, a una obra de caridad, o ayudar a alguien. Siempre tenemos que procurar ayudar a alguien, especialmente si la iglesia ayuda a las personas en necesidad. Porque si es una iglesia que no ayuda a nadie cuando está en necesidad, y solo ellos y ellos y ellos, pues ahí no sirve, porque la semilla que damos no va a dar buen fruto para nosotros, y nosotros tenemos que saber que esa es una semilla que nosotros sembramos en el reino. Entonces, si hay alguien que está en necesidad, pues ayudémosle
con ese 10% y podemos bendecir a esa persona y esa persona le va a dar gracias a Dios y entonces Dios va a retornar, ¿verdad?, en bendiciones todo lo que nosotros hacemos. Luego el resto del dinero que queda, ya nosotros podemos agarrar un 10% para pagarnos a nosotros mismos. Y luego cuando ya nos paguemos a nosotros con el 10%, de ese 10% nosotros podemos pues utilizarlo nosotros, comprando ropa, salir de vacaciones, qué sé yo, lo que nosotros dispongamos o le pidamos al Señor que nos permita. Luego el resto del dinero ya lo podemos utilizar para los pagos de todas las facturas, ¿verdad?, la renta, la casa, el carro, lo que sea. Muy bien, eso es lo que tratamos de hacer para mejorar, ¿verdad? Entonces quizás hay que hacer un trabajo extra. Nosotros también le podemos decir cómo hacer un trabajo extra y ganar un poco de dinero extra, ¿verdad? Así es que ojalá que pueda comunicarse con nosotros a la hora que usted pueda ver esta programación, ¿verdad?, que tenemos todos los días. Así es que reciban bendición y vamos a leer nuestro Salmo, el Salmo capítulo 5. Leemos, vamos en el 5.º día. Si usted quiere entrar al reto de los 100 días, lea los 4 salmos anteriores y ya se pone al día, ¿verdad? Y luego empezamos, después de nuestro tiempo de lectura y meditación en la palabra, vamos a ir a hacer nuestros ejercicios y desayunar bien, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, hay maneras. Si usted quiere saber más, pregúntenos, háganos el mensaje por Messenger o por WhatsApp, mándenos un mensaje y estaremos diciéndole cómo lo estamos haciendo nosotros, y si le parece, pues lo puede hacer. Y si no, usted tendrá otra manera de hacerlo. Entonces vamos a lograrlo, ¿verdad? Así es que Dios les bendiga. Les voy a dejar una alabanza en esta... después de leer la palabra, les vamos a dejar una alabanza para que se deleiten. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha, oh Dios, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú eres un Dios, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor.
Eso es lo que dijo Satanás cuando fue a acusar a Job. ¿Cómo no te va a servir si lo tienes rodeado? Dijo, ¿verdad? Nosotros estamos rodeados, nuestros hijos están rodeados, nuestra casa está rodeada, nuestras finanzas están rodeadas, ¿verdad? Nuestros proyectos están rodeados, de manera que si el enemigo nos quisiera atacar, no puede penetrar esa muralla que Dios tiene alrededor de nosotros, ese escudo que Él tiene alrededor de nosotros, no podrá ser pasado por el enemigo ni por ningún brujo, porque hay brujos que se levantan en las noches y van a las casas a tirar maldiciones, a tirar enfermedades, ¿verdad? Y entonces, pero el Señor nos guarda a nosotros. Por eso el salmista dijo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. Aquí les dejo esta alabanza. Intenso dolor, es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Aleluya. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. A veces no sé si estoy vivo o estoy muerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué será que estas noches se sienten tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Y sé que voy a ganar esta pelea. Padre, aunque yo jamás consiga entender, pues me consuela saber una cosa. Me consuela saber que todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Todo en su mano está. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Muy bien. Amén. Ojalá que se gocen con esta alabanza que les hemos dejado ahí mientras entramos a la meditación de la palabra del Señor, ¿verdad? Que pues es importante que nos expongamos a la palabra de Dios. Hay estudios que han hecho de personas que las expusieron 1, 2 veces, 3 veces, 4 veces a la palabra y tuvieron por cierto tiempo y tuvieron resultados maravillosos. Entonces hay que estudiar, hay que leer la Biblia, hay que por lo menos leerla y dejar que ella nos hable, porque Dios nos habla. Él, ¿verdad? A través de su palabra Él nos habla. La Escritura dice en el libro de los Hebreos que Dios, habiendo hablado a nuestros padres por los profetas en otro tiempo, hoy nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo es la palabra. Él dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo es la palabra, ¿verdad? Entonces, Él es la palabra. Entonces, tenemos que permitir que Él nos hable cuando
oremos, no oremos sin parar y bla, 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 y pidiendo, no. Hay un momento en que hay que callarse y permitir que Él nos hable. Y entonces nos va a enseñar cosas que a veces ni imaginamos, ¿verdad? Por eso es que es importante meditar, leer la palabra del Señor. La Escritura nos dice que la palabra de Dios es útil. Vamos a leerlo porque a veces nuestra mente nos falla, ¿verdad? Ahí en 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo, vamos a ver si no me falla la memoria, porque ya cuando llega a cierta edad uno ya le falla la memoria, ¿verdad? Dice, vamos a ver, 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, o sea, la mujer, el hombre, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces yo les decía a unos hermanos anoche mientras les predicaba que la palabra perfecto en el ámbito natural en que nosotros vivimos no quiere decir que ya somos perfectos en el mismo ámbito de Dios, porque Dios es santo, perfecto, ¿verdad? Y en Él no hay pecado. Pero en el ámbito nuestro natural quiere decir maduro, ¿verdad? Perfecto quiere decir que esté enseñado, entrenado para hacer toda clase de buena obra para Dios, ¿verdad? No porque nos vayamos a salvar por las obras, sino porque somos salvos es que hacemos buenas obras. El que no es salvo hará le regala una limosna a alguien, ¿verdad? En el último caso podrá ayudarle a alguien, pero una vez. Pero el que es preparado, entrenado, perfecto en la palabra del Señor, entonces vive para hacer buenas obras porque es entrenado para ello, ¿verdad? A eso se le llama maduro, perfecto. Amén. Muy bien, entonces por eso es que hay que leer la palabra del Señor, no dejar de leerla, siempre estar meditando en ella. Si no podemos, porque todo se puede, pero a veces nosotros decimos, no tengo tiempo, cualquiera que sea la razón, aunque sea una vez a la semana, es bueno que nosotros meditemos en la palabra del Señor, ¿verdad? Tomemos un tiempo. Es necesario cuando nos sentamos a descansar, pues sentémonos a meditar la palabra del Señor, aunque sea un versículo. Yo conocí a un hombre que era pastor y no sabía leer y escribir, y pasaba un año predicando del mismo versículo que le enseñaba a un sobrino cuando bajaba de la montaña. El sobrino le enseñaba el versículo y él pasaba predicando de ese versículo todo el año. Entonces, imagínense cuánto hay en la palabra del Señor, que un hombre podía hacer mensajes diferentes de un solo versículo, ¿verdad? La palabra del Señor es perfecta, dice el Salmo 19. Es más dulce que la miel, la palabra del Señor. Ya vamos a llegar a ese salmo porque vamos, ¿verdad?, en orden. Así es que meditemos en esa palabra. Es hermosa la palabra del Señor. Yo tengo años y años de leerla, estudiarla, meditarla. Tuve la oportunidad que tomé un año sabático, le dicen aquí, ¿verdad? Pero yo lo tomé de la iglesia. Me retiré un año y tomé un año sabático de la iglesia para dedicarme al estudio de la palabra del Señor. Y estudié el Nuevo Testamento versículo por versículo. Y me llevó un año. Digo un año porque eso fue lo que me llevó, el estudiar versículo por versículo. Y entonces hice anotaciones, ¿verdad?
encontramos los supuestos errores que dicen muchos que hay, pero que no son errores sino mala traducción, ¿verdad? Y también encontramos algunos horrores que las sociedades bíblicas han hecho, ¿verdad? Entonces, pues es importante que estudiemos la Biblia para conocerla, ¿por qué dice la Biblia que hay que estudiarla? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, sino que pues aprendamos. Y bueno, en el tiempo cuando yo me bauticé, me recuerdo que las asambleas de Dios practicaban, no sé si hoy todavía lo harán, porque ya no estoy en ese concilio, ¿verdad? Pero me acuerdo que practicaban que le daban a uno casi 6 meses de enseñanza de la doctrina. Conocía uno de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la salvación, de los ángeles, de los demonios, bueno, todas las doctrinas, por lo menos una parte, y entonces al cristiano lo fundamentaban bien en la palabra, y después le preguntaban si se quería bautizar. Y si la persona decía que sí, pues lo bautizaban, hacíamos los bautismos, íbamos a los ríos, a los lagos, a las piscinas, como allá en los aposentos, ¿verdad? En ese balneario de los aposentos, creo que se llama. A las grutas de San Pedro Mártir, a la cueva Andamirá. Son balnearios en Guatemala y creo que se van a identificar con eso. Y muchos lugares que se visitaban cuando eran los bautismos, aprovechaba la iglesia para salir y hacer un día de campo. Después de los bautismos ya nos quedábamos ahí, ¿verdad? Disfrutando de la naturaleza. Pero hoy es diferente. Hoy la gente se convierte hoy y el mismo día lo bautizan. Y Luis M. Ortiz, un tremendo predicador que fue uno de mis maestros en la palabra, porque él ya partió para estar con el Señor. Él dijo, meten un pecador seco y sacan un pecador mojado. Eso es lo que hacen cuando bautizan de esa manera, porque ni sabe por qué se está bautizando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está haciendo? No sabe. Es como cuando bautizan a un niño. ¿Qué sabe el niño? ¿Por qué le están mojando la cabeza? Ni es bautismo porque la palabra bautismo significa sumergir, ¿verdad? Sino que le mojan la cabeza con un poquito de agua y dicen que ya lo bautizaron. Pero ¿y qué sabe el niño por qué le están lavando la cabeza? Entonces, cada uno debe saber por qué se va a bautizar, qué significa el bautismo. Entonces, pero era instruido en eso antes de bautizarse. Y entonces ya uno iba y sentía gozo, ¿verdad?, al bautizarse. Y no podía participar de ningún privilegio antes de bautizarse. Hasta que ya se bautizaba, entonces le daban ya privilegios de pasar a leer una lectura, cantar unas alabanzas, bueno, dar un testimonio, diferentes servicios, trabajar en la escuela dominical, en los jóvenes, si era hombre en los caballeros, si era mujer en las damas, y así, ¿verdad? Así es que lo lamentable hoy es que ya no enseñan la palabra del Señor. Entonces, ¿qué estructura, qué fundamento tiene un cristiano si no lee la Biblia? ¿Qué fundamento tiene? Entonces, por eso llegan los testigos y se los llevan, llegan los mormones y se los llevan. Dice un hombre ahí que hasta los brujos llegaban. Y a los cristianos dicen que eran los más fáciles de reclutar. Ya quisiera yo que viniera un brujo. Va a salir huyendo, él nomás verme, va a salir huyendo, ¿verdad? Porque le va a salir con una metralla. No, porque tenemos autoridad de parte de Dios para pelear con todas las huestes de maldad, ¿verdad? Ya quisiera yo, los testigos han venido, falsos testigos, ¿verdad? No son verdaderos testigos de Dios, son falsos testigos. Han venido a la puerta y cuando les he puesto la palabra del Señor, salen huyendo. Me han mandado otros que supuestamente saben más y lo mismo, han tenido que salir, ¿verdad? Y no se han convertido porque no quieren entregarse al Señor. Algunos lo han hecho, pero otros
que no son sinceros no lo hacen. Así es que es importante que seamos instruidos en la palabra del Señor. Es útil, la Escritura es útil para enseñarnos. Queremos aprender hasta leer. Conocemos gente que ha aprendido a leer en la Biblia. ¿Sí? No se han enseñado, porque uno no se puede enseñar a uno mismo. Uno aprende, ¿verdad? Que es diferente, ¿verdad? No es que uno se enseña, ¿verdad? Quiero dar esa corrección, porque no se puede uno mismo enseñar, sino que uno puede aprender, ¿verdad? Entonces, uno aprende muchas cosas en la palabra. A escribir. El papá de mi esposa le decía, la Biblia es el mejor diccionario. Ahí puede ver cómo se escribe una palabra. Puede leer, aprender a escribir correctamente. Porque hoy ya la juventud ya ni escribir saben. Es tremendo, ¿verdad? Los muchachos de ahora, especialmente en el norte, hablan un español, pero que ya no es ni español, ¿verdad? Entonces, pues, ¿por qué? Porque no van a la escuela en español, van en inglés y pierden esa lengua tan bonita que es el español. Y pues cuando escriben, ¿verdad? Horrible. Pero si quiere aprender a leer, lea la Biblia y la Biblia le va a enseñar, ¿verdad? Y no solo la Biblia, también leyendo libros uno aprende a leer los puntos, las comas, los puntos de admiración, de pregunta, ¿verdad? Los acentos, ¿verdad? Ya nadie escribe con acentos, ¿verdad? ¿Dónde van los acentos? Hay que saber. Normalmente, bueno, el español tiene diferentes posiciones, al principio, en medio, al final, ¿verdad? Los acentos, para darle el tono correcto, ¿verdad? A una pregunta, ¿verdad? Se le pone el signo de interrogación cuando se escribe. Y cuando se habla, pues se le da el tono correcto. Pero todo eso se puede aprender leyendo la Escritura. Ella nos enseña de todo. Si quieres sabiduría, porque a quién no le hace falta sabiduría, ¿verdad? Podremos tener conocimiento, pero si no tenemos sabiduría no vamos a poder aplicar el conocimiento. El conocimiento es necesario. ¿Conocer qué es? Conocer cuántos libros tiene la Biblia, cuántos capítulos tiene cada libro, quién escribió tal libro, ¿verdad? Todo eso lo podemos saber, ese conocimiento muy bueno, ¿verdad? Pero la sabiduría para aplicarla en cada situación, esa viene de Dios. Por eso hay que pedirle a Dios. Pero también la adquirimos leyendo la palabra del Señor. Entonces hay que exponernos a esta escritura preciosa. Les he dicho en otros programas anteriores que el enemigo ha querido destruir la Biblia. Y ahorita el hombre que acaba de entrar al Vaticano dijo en un programa, si usted quiere búsquelo en YouTube, ahí está donde este señor dijo que la Biblia ya era un libro obsoleto, que los jóvenes necesitaban otro nuevo libro. Y se iba a reunir con los líderes docentes del mundo. Ellos le iban a pagar el pasaje a todos para que fueran al Vaticano, o les iban a decir dónde se iban a reunir, para empezar a escribir otro libro y quitar la Biblia. Pero Dios, que es tan maravilloso. Eso fue en el 19 que él lo dijo. Y en el 20 se iban a reunir para empezar a escribir ya ese libro. Pero Dios, que es tan tremendo, ¿verdad? Permite que salga este virus y confunde a las naciones completas. Las naciones, las iglesias, los pastores estaban locos, no hallaban qué hacer porque ya no tenían la entrada económica. Terrible. Estaban en pánico, ¿verdad? Y empezaron a utilizar los medios que tanto atacan en los púlpitos, ¿verdad? Empezaron a usar los medios para tratar de darle un mensaje a la gente y poder cobrar los diezmos. Es terrible todo esto. Y claro, nosotros los cristianos sabemos que tenemos que dar, nadie nos tiene que decir, tenemos que dar, hay que ayudar a nuestra iglesia local, ¿verdad? Hay que seguir para que siga adelante predicando el Evangelio, si es que predica el Evangelio.
¿verdad? Porque el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, le dijo, ¿quién os fascinó? ¿Verdad? La palabra fascinó es, ¿quién los volvió tontitos para salirse del verdadero evangelio y entonces agarrar un evangelio diferente? Pues sí, porque de verdad hay que estar faltos de la mente para abandonar el verdadero evangelio. Pero hay líderes que hacen eso, que usan las artimañas del error para engañar. ¿Pero por qué los engañan? Porque son indoctos. ¿Qué quiere decir eso? Que no son doctos en la palabra, que no son diestros en la palabra, en el conocimiento de la palabra del Señor. Como el punto ese de la salvación, que les digo yo que, y no me voy a cansar de repetirlo y repetirlo, porque es necesario que seamos enseñados en esto. Entonces está la doctrina arminiana, ¿verdad? Un señor que se llamaba Arminio sacó la doctrina de que la salvación se pierde, que el cristiano puede caer y dejar de ser cristiano. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, a ellos les conviene, porque entonces mantienen a la gente con un miedo. Hoy si no voy a la iglesia me voy a perder. Hoy si no oro me voy a enfriar. Y así vive el pobre cristiano con miedo. Si no voy a la iglesia y Cristo viene, suena la trompeta, me quedo. Eso no es cierto, eso no es verdad. Por eso hay que leer la Escritura para conocer lo que dice Dios en su palabra. Entonces yo les pregunto, ¿verdad? Les hago esta pregunta y mejor se voltean y se van porque no son sinceros, no quieren aprender. Yo les digo, usted nació como ser humano. Podría regresar al vientre de su madre y decir, ya no quiero ser más humano, quiero irme y ya no estar más en este mundo. ¿Puede entrar en el vientre de su madre y regresarse? No, nació como ser humano y se va a morir como ser humano, ¿verdad? No puede. En todo caso, si su padre hiciera algo en contra suya, usted le dice, padre, ya no quiero ser más tu hijo, renuncio a tu nombre, no quiero volverte a ver nunca más en la vida. ¿Dejará de ser hijo por eso de su papá? Mire, aunque el padre se muera, uno va a seguir siendo hijo de él. Siempre va a recordar a su padre. Dígame a mí, que ya no tengo a ninguno de los dos y lo recuerdo casi a diario. Pero nunca voy a dejar de ser su hijo. Por muy malo que haya sido él y yo ahora quiera ser mejor, nunca voy a dejar de ser su hijo. Lo mismo es. Entonces, cuando nuestro Padre nos engendró, adquirimos de Él la naturaleza de Él. ¿Cuál era la naturaleza de nuestro Padre? Humano, ser humano. Entonces nosotros nos convertimos en seres humanos. Entonces, cuando nacemos de Dios, que Él nos engendra y nacemos de nuevo, ¿podríamos dejar de ser sus hijos? Y yo tengo Biblia, yo tengo Escritura. Pregúnteme nada más y le voy a dar cientos de versículos. Hay algunos por ahí que estos agarran para decir que la salvación se pierde. Pero la Biblia puede decir lo que uno quiera. Pero también hay la manera correcta de leer la Biblia. Por eso uno tiene que aprender a leer la Biblia correctamente, ¿verdad? Conocer las doctrinas, las enseñanzas de la palabra del Señor. Yo no me baso a doctrinas de una organización. Por eso le digo que yo tomé un año sabático, me salí de la iglesia para quedarme libre de cualquier prejuicio y de ideas preconcebidas y leer la Biblia pura, que ella misma me hablara a mí. Y yo formé mi propia declaración de fe. En esto creo y escribí. Yo creo en la seguridad de la salvación. No en el salvo siempre salvo, porque ese es un disparate de ciertas iglesias, ¿verdad? Discúlpenme. Ese es un disparate de ciertas iglesias que dicen que una vez salvo, aunque se vaya a pecar y se revuelque en el pecado, va a seguir siendo salvo. No, la Biblia enseña lo contrario. La Biblia enseña que el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque adquirió, si en este cuerpo adquirimos la naturaleza de nuestro Padre, pues cuando Dios nos engendra, adquirimos la naturaleza de Dios y está en la palabra de Dios también.
adquirimos su naturaleza. Dios no peca, Él no puede pecar. ¿Y qué es pecar? Que todo eso hay que aprenderlo. ¿Qué es pecar? Es practicar, es vivir una vida practicando el pecado. ¿Verdad? El ladrón, dice que la Biblia que los ladrones no van a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque robar es pecado. Pero el ladrón maquina. Hoy voy a ir a tal esquina y el que pase, le voy a... O ya tiene una víctima, voy a seguir a aquel fulano y en tal lugar lo voy a asaltar. Entonces él maquina. El pecado se maquina. Nadie cae de la noche a la mañana. Nadie. Todo eso es gradualmente. Va pensándolo, lo vuelve a pensar, se acerca, mira, piensa, habla y cae. Pero no, nadie cae de la noche a la mañana. La diferencia es que el cristiano puede ser tentado, pero llega un momento en que Dios le pone un alto. ¡Pam! Hasta aquí llegaste. ¿Por qué? Porque no lo va a dejar que se caiga. ¿Ah? Cuando usted tiene un hijo y está empezando a caminar, usted lo agarra y cuando se va a caer, pues no deja que se caiga, ¿verdad? Hasta que aprende a caminar, y ya cuando está grande se cae, pero ya no, usted ya no tiene necesidad porque ya está grande. Sabe cómo levantarse, sabe cómo... Bueno, ¿verdad? Entonces, así es que esa es la enseñanza de la palabra del Señor. Hay que aprender la Biblia. Qué terrible es ir a la iglesia por miedo. Que si no voy a dejar de ser cristiano. Ir a dar el diezmo, porque si no lo doy, me voy a convertir en ladrón. ¿Sabía usted que el libro de Malaquías le habla más bien a los sacerdotes? Toda la nación, dijo. Pero el libro de Malaquías le está hablando a los sacerdotes. Y cuando dicen, vosotros me habéis robado, primero le habla a los sacerdotes, que eran los encargados de hablar la palabra del Señor en el tiempo al pueblo de Israel. Entonces, me habéis robado porque no daban el diezmo, porque llevaban un diezmo malo. Por ejemplo, el diezmo en aquel entonces era dado en ovejas, en bueyes, en vacas, en palomitas, en lo que pudiera la persona llevar. Muchas veces lo guardaban todo el año y al año iban al templo y ahí llevaban el diezmo de todo el año, ¿verdad? Y lo pasaban vendiendo y daban, qué sé yo, pero hay diferentes maneras de dar el diezmo. Entonces, pues ellos iban y llevaban el diezmo al Señor, ¿verdad? Pero cuando lo llevaban, si llevaban ovejitas, en vez de escoger la mejor, que el Señor dijo cuando es el ganado, escojan lo mejor del ganado. No, ellos llevaban al ciego, al cojo, ¿verdad? Al que se le quebraba una pata, daban un diezmo malo. Entonces, eso no le agradaba a Dios. Dígame, si va a llevar un diezmo cortado, ¿ya para qué? Mejor ni lo dé, quédese con él, porque eso no le agrada a Dios. Ahora, a los líderes que reciben eso no les importa. A ellos no les importa. Pero como el diezmo no se da a los hombres, el diezmo se da a Dios. Y Dios es el que lo recibe. Aunque uno lo eche ahí en el momento, no en el momento que usted lo echa allá, Dios lo recibe. Desde el momento que dispone darlo, ahí lo recibe Dios. Y cuando lo recibe y si va mal, a Dios no le agrada. Entonces, si no le vamos a dar lo que Él merece, no se lo demos. Quedémonos con ello para nuestro propio mal. Entonces, entendamos que hay que conocer todas estas cosas para poder hacerlas bien para Dios. Oh, mis queridos hermanos, cuánto nos hace falta conocer la Escritura. Hay que leerla completa de Génesis, Apocalipsis, no una vez, pero varias veces. Si usted se lo propone, en un año usted puede leer toda la Biblia.
Si usted es rápido para leer, lo puede hacer antes. Hay gente que se lee cantidad de libros en el año. ¿Por qué? Porque son rápidos para leer. Yo soy lento, me gusta leer y si no entiendo me gusta regresar otra vez y volver a leer y regreso y vuelvo a leer hasta que entiendo, porque soy muy lento para entender, ¿verdad? Pero pues logro entender y entonces me doy por vencido cuando ya lo logré. Amén. Gloria al Señor. Qué importante es leer la palabra. Gloria a Dios. Saludamos a todos los que se conectan. Dios les bendiga. Es un placer poder saludarles, ¿verdad? A todos, y comparta con otros esta enseñanza. Hágale, ¿verdad? Compartir ahí para que puedan otros ser beneficiados de esta enseñanza. Si le parece, si le gusta, ¿verdad? Y no tiene que hacerlo, ¿verdad? Y esto es gratis, no tiene que pagar, no tiene que mandarnos ofrendas, ni buscamos el ser pagados, porque este programa, después de que terminamos, tengo una persona técnica que nos ayuda a ponerlo en Instagram y luego al canal de YouTube, pero no buscamos el ser remunerados. A mí Dios me llamó a predicar el Evangelio desde que yo tenía 6 años y lo hago de buena gana. He ido a muchos lugares a predicar y yo no pido ofrenda ni que me den hotel. Yo me duermo en el piso, en la tierra, donde Dios me diga, ahí me quedo, no me importa. He dormido en el carro y he estado en campañas y he tenido que dormir en el auto. Bueno, usted no se preocupe por eso. Nosotros servimos al Señor porque esto es lo que Dios nos mandó a hacer, ¿verdad? Trabajo y gano dinero trabajando. Así es como nos ganamos la vida. He pastoreado y no he cobrado sueldos. ¿Por qué? Porque yo no sirvo a Dios por un sueldo. Yo le sirvo a Dios y Él me ha dado la habilidad de trabajar, y mientras tenga fuerza voy a trabajar para sostener, ¿verdad?, a mi esposa, y juntos trabajamos porque ya los hijos ya están grandes y se sostienen ellos mismos, pero ahora nos toca a nosotros y con lo poquito que ganamos salimos, disfrutamos, ¿verdad?, de lo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque trabajamos. Pero yo no vivo del Evangelio, yo vivo para el Evangelio, yo vivo para Dios y me gusta compartir lo que he aprendido de la palabra de Dios. Seamos instruidos en la palabra, pero para eso hay que leerla, ¿verdad? Porque a veces decimos cosas que no están ni en la Biblia y el cristiano dice amén, amén, porque el predicador usó esta técnica. Le voy a enseñar para que aprenda. El predicador usa la técnica del micrófono muy fuerte para gritar. Y ni se le entiende lo que dice y el cristiano está amén, amén, y ni sabe ni siquiera lo que está diciendo. No, en la palabra no hay que emocionarse. Cuando están predicando ahí adelante, hay que sentarse y oír, poner atención. Y entonces, cuando diga algo que no está en la Biblia, no decir amén. No, ¿yo por qué le voy a decir amén? Porque cuando usted dice amén, usted está diciendo que lo que él está diciendo, así es. Entonces usted está apoyando lo que él dice y a veces están diciendo mentiras. ¿Entiende? Entonces, es importante que nosotros sirvamos. Qué triste es que el cristiano vaya a la iglesia por miedo, decía, ¿no? Por miedo a quedarse, a ser condenado. La Biblia dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Y pues estar es estar, ¿verdad? No puede dejar de estar. Como Dios, Él es y no puede dejar de ser, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos sus hijos porque somos engendrados por Él, dice la Biblia que los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne, de sangre ni de varón, sino de Dios. Por eso es que le podemos llamar Padre, ¿verdad? Abba en hebreo. Abba, que quiere decir cabeza, líder, uno, porque es la primera letra, es la Aleph, que se le pone la vocal abajo y se le pone y se escribe Abba, y cabeza de buey, líder, maestro, padre, instructor,
Eso es lo que quiere decir. Y también uno, la Aleph es el número 1. Él es el 1, el primero y el último, el principio y el fin. Tampoco no dice como en griego que dice alfa y omega. En hebreo dice Aleph y Bet, que es la A y la T, la última letra del alfabeto hebreo. Entonces, cada letra tiene una enseñanza terrible en hebreo. Por eso imagínense cuándo vamos a dejar de estudiar la Biblia si cada letra tiene un mensaje. Ahorita le di la letra A, la Aleph, ¿verdad? En hebreo. Y solo esa tiene para sacar para mucho tiempo enseñanza. No digamos la B, no digamos la que se llama Bet, no digamos es la Aleph, la Bet, la Gimel, la Dalet, y ahí va en el alfabeto hebreo. Y cada una de ellas tiene su significado y una enseñanza tremenda. Entonces, por eso le llamamos Padre al Señor. Porque Él es nuestro Padre. No, usted no le puede llamar papá a alguien que no es su papá, ¿verdad? Por cariño le podrá decir, pero usted sabe que no es su papá. Pero a Dios le llamamos Padre porque Él no es porque Él sea nuestro creador. Porque una cosa es que Él nos haya creado. Pero dice la Biblia, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Eh? Entonces, si es hijo, ya no puede dejar de ser hijo. Podrá cometer errores, resbalarse, pero caer, bueno, caer de la gracia no significa que ya se fue al mundo y se perdió y se revolcó en el pecado. Mire, más bien es esto: el que estando en la iglesia se vuelve atrás, nunca fue cristiano. Porque el verdadero cristiano, aunque así lo echen de la iglesia, aunque así le pasen los problemas que pasen, nunca va a dejar de ir y congregarse, nunca va a dejar de desear estar en la iglesia, nunca va a dejar de ser cristiano, porque no puede dejar de ser cristiano. Es como que si yo le preguntara, ¿podría usted dejar de ser humano? No puede dejar de ser humano, dejar de ser un ser humano. Uno no puede. Lo mismo, no puede dejar de ser cristiano, no puede. Uno va a ser cristiano porque ya nació en Cristo y es nueva criatura. Como nueva criatura, ¿verdad? Se empieza a crecer hasta que llegue a la estatura del varón perfecto, pero nunca podrá dejar de ser cristiano. Así es que no tenga miedo. Un solo versículo les quiero regalar de la Escritura a este respecto. Vaya al libro de Juan, el Evangelio según San Juan. En su capítulo 10, nosotros encontramos un pasaje de la Escritura poderosísimo. Y si usted aprende a leer la Biblia de esta manera, cuando lea la Biblia usted va a toparse con esto que lo dice la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Capítulo 10, versículo 28. Leamos el 27. Disculpen el ruido, pero tengo un perro allá atrás. Por ahora vamos a estar aquí, ¿verdad? Pero leemos la palabra del Señor desde el 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Mis ovejas oyen mi voz, versículo 27. Dice, y yo las conozco y me siguen. Y luego dice el 28, y yo les doy vida eterna. Oh, Él nos dio vida eterna. ¿Qué significa eterna? Para siempre. Para siempre. Nos dio vida. Tenemos vida eterna en nosotros. Somos eternos ya. Claro, este cuerpo no. Este cuerpo un día se va a morir. O viene Cristo y nos transforma, ¿verdad? Y nos da un cuerpo glorificado. Pero este cuerpo no. Pero ya en nuestro espíritu tenemos vida eterna. Vida eterna, no condenación eterna. Porque está la condenación eterna. Esa no es vida. Pero vida eterna para vivir siempre con el Señor.
les doy vida eterna, dice ahí. Y luego dice, y no perecerán jamás. ¿Qué quiere decir jamás? Pues nunca. Nunca. No van a perecer jamás. ¿Ve? El que nace de nuevo tiene vida eterna porque Dios es eterno y la naturaleza de Él es ser eterno. Y esa misma naturaleza adquirimos nosotros. Naturaleza eterna, santa, pura. ¿Verdad? Eso es lo que nos da el Señor en su naturaleza. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El decir que un cristiano se cae y se va al mundo, es decir que el diablo tiene más poder y llega y lo agarra, lo arrebata de la mano de Dios y lo pierde. No. O nosotros somos más fuertes que la mano de Dios y nos podemos salir de su mano y nos perdemos. No, el caer tiene otro significado. Por ejemplo, un soldado está vestido de soldado, anda en la guerra, le pegan un balazo en la pierna, cae, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que dejó de ser soldado. O muere. ¿Dejó de ser soldado porque murió? No, ya no va a estar en el ejército, pero murió como soldado y es honrado como soldado. ¿Entiendes? Entonces nosotros podemos caer porque el enemigo muchas veces nos puede mandar ataques terribles y sentimos desánimo, sentimos muchas cosas, pero no quiere decir que ya dejamos de ser cristianos. Cuando usted sabe que usted es lo que es, usted va a vivir una vida alegre, una vida de regocijo. Y aunque hoy no pueda ir a la iglesia porque tuvo diferentes situaciones, usted va a estar feliz, usted no se va a condenar, no va a tener una mente de condenación. Si Cristo viene, ¿por qué lo va a dejar? Si realmente nosotros vamos a la iglesia, no porque sea que si no vamos a la iglesia vamos a dejar de ser cristianos. No, nosotros vamos a la iglesia porque somos cristianos. Pero el que no vayamos un día no quiere decir que ya dejamos de ser cristianos. No, hermanos, eso es el evangelio del miedo que predica la doctrina de arminiana. Que tienen que hacer y hacer. Entonces, ¿por qué somos salvos? ¿Por obras? ¿Ya no es por gracia? Yo le decía a los hermanos anoche, ¿será que cuando lleguemos al cielo le vamos a decir al Señor, Señor, tu sacrificio fue grande y maravilloso, pero si yo no voy a la iglesia no me hubiera salvado? Si yo no oro mucho no hubiera sido santo, cuando que nuestras obras son como trapos de inmundicia, dice la palabra del Señor. No, mis amados hermanos, tenemos que conocer la Escritura para que no nos engañen, para no ser llevados como niños, ¿verdad?, fluctuantes de aquí para allá, y que lo que piensa aquel es correcto, no, lo que piensa el otro es correcto, no, vamos a lo que piensa Dios. Dios dice, somos sus hijos, pero no podemos dejar de ser sus hijos. Una vez somos sus hijos, y claro, esto lo experimenta cada persona. Yo lo experimenté cuando me entregué a Dios, de verdad, allá en la iglesia Asamblea de Dios Berea. Porque yo nací en el Evangelio, mis padres me crecieron en el Evangelio, pero no había dado el paso de fe hasta que, como a los 14 años más o menos, ¿verdad?, me entregué a Jesucristo y sentí el cambio en mi ser interior. Sentí que ya no era la misma persona. Cambió hasta mi manera de hablar, ¿verdad? Antes era mal hablado, no delante de mis padres, porque uno a los padres antes los respetaba y no decía malas palabras delante de ellos, porque también, ¿verdad?, conocíamos el revés de la mano, ¿verdad?, de ellos. Amén. Pero pues, por lo menos les tenía respeto en esa área, pero afuera, boca de letrina, ¿verdad? Pero cuando llegó Cristo a nuestra vida nos transformó, nos cambió y hemos ido aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Así es que qué maravilloso, qué maravilloso. Yo les agradezco por haber estado conectados con nosotros. Recuérdense, mañana, ahorita hay que hacer nuestro ejercicio, una media hora, a caminar, a correr, a trotar, o pesas, o el ejercicio que a usted le guste, ¿verdad? Y luego pues alimentarnos, tomar suplementos, no deje de tomar suplementos, porque los suplementos, como los minerales, vitaminas, aminoácidos, los omegas, lo que ayudan es a que el cuerpo se renueve por sí mismo.
que haya producción de células para que nuestro cuerpo se mantenga vivo. Las células de la piel mueren diariamente, millones de ellas mueren. Usted se pasa un pedazo de tela negra así por la piel y usted va a ver que va a quedar blanca. ¿Por qué? Porque ahí va la célula muerta, pero ahí hay 3 capas de célula, la que está viva ahora y que se va a morir dentro de poco, la segunda que ya está lista para salir cuando ésta se muera, y la tercera que apenas está naciendo. Pero para que siga creciendo necesita las vitaminas, minerales, aminoácidos, los omegas, y haya producción de células. ¿Por qué se hace el cáncer? Porque cuando no hay alimentación no hay producción de células. Entonces se muere la célula y no hay otra que tome su lugar. Entonces ahí empiezan los problemas de salud, ¿verdad? Y muchas otras cosas más. No somos doctores, pero estamos conociendo a través de ciertos productos la manera de cómo podemos alimentarnos y poder ayudar a otras personas. Entonces vaya y tómese sus vitaminas. Si no quiere comprar 90 botes de vitaminas, nosotros tenemos un bote solamente que pues ahí vienen los 90 nutrientes. Es este, ¿verdad? Tangerine, ahí vienen los 90 nutrientes, vienen 60 minerales, 16 vitaminas, 12 aminoácidos, pre y probióticos, y luego tenemos los omegas. Amén. Así es que ojalá que si desea más información, mándeme un mensaje, ¿verdad? Un mensaje ahí en Messenger o WhatsApp, y nosotros le estaremos diciendo cómo adquirir esto que está maravilloso. Nosotros lo tomamos y sin necesidad de hacer ejercicio le hace perder peso, le hace quemar grasa, y bueno, muchos beneficios que trae las vitaminas. Tome vitaminas, por favor. Si no puede conseguir esto, vaya y compre vitaminas, aunque las que venden en las farmacias están controladas por, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, la FDA, que es la que controla las drogas y comidas, y entonces dan unas cantidades que no son las que nosotros necesitamos. Este sí trae las cantidades que nuestro cuerpo necesita y son importantes. Así es que Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Saludamos a todos, a los que nos están ahorita viendo y a los que nos van a ver más adelante cuando sea reproducido nuevamente en Facebook, en Instagram y en YouTube. Vaya a nuestro canal, inscríbase a nuestro canal de YouTube. Se llama La Verdad Absoluta, que es la palabra del Señor. Muchos dicen, la ciencia dicen, algunos que se la llevan de inteligentes dicen que no hay verdad absoluta, pero sí, la palabra de Dios es verdad absoluta. Como Él dice, así es. ¿Por qué? Él dijo que si el hombre pecaba iba a morir. Y todos mueren, ¿verdad? Todos morimos. Lo dice la Biblia, es verdad absoluta, ¿verdad? Es verdad absoluta. Es necesario que el hombre muera una vez y después el juicio. Es verdad absoluta. ¿Verdad? La palabra de Dios es verdad absoluta. Tenemos que tomarla. Amén. Así es que Dios les bendiga. Y ya sabe, hacer ejercicio, tomar sus vitaminas y a trabajar y a ahorrar. Ahorremos, guardemos para nuestras generaciones, para nuestros hijos, que nuestros hijos queden bendecidos, ¿verdad? Que no nos dejen sin nada, no dejen a los hijos sin nada, sino que ellos puedan tener algo, ¿verdad? Cómo comenzar. Amén. Nosotros los padres tenemos esa obligación de que los hijos queden bendecidos, ¿verdad? Con herencia. Si Cristo tarda, pues van a estar bien. Pero qué tremendo es cuando uno empieza de cero para arriba. No es fácil. Y encima pagar la crianza de los hijos, ¿verdad? La educación. Y de cero para arriba. No es fácil. Si usted lo está haciendo, felicidades. Dios le bendiga, le fortalezca. Pero hay maneras de progresar. A veces tenemos que hacer unas horas extras. Si usted lo quiere hacer, nosotros tenemos una compañía que está pagando muy bien, aunque esté en otro lugar del mundo, usted lo puede hacer. Nosotros le ayudamos y
usted puede ganar un dinero extra. ¿No le caería bien $500 en el mes? ¿No le caerían bien? Pues nosotros le podemos enseñar cómo ganarse esos $500 por mes o por semana, dependiendo de lo que usted haga, ¿verdad? Prometido. Esta compañía de verdad paga, de verdad. No le estoy mintiendo. Esta compañía es la única. Yo he trabajado en otras compañías que por razones de video no les puedo decir los nombres, pero todas esas que trabajan en las pirámides, ¿verdad? Las redes de mercadeo, no pagan nada. Hay que tener miles de personas para poder ganar algo. Esta no. Esta con 5 personas que usted refiera y compren el paquete, ellos le dan $100 a usted por cada persona. Ahí se ganaría $500. Si usted lo hace por mes, ¿verdad? $500. En Guatemala se volvería como 3,500, ¿verdad? Quetzales. Imagínense. Y si vende 10, le dan $1,000. Ya se volvería casi 8,000 quetzales. Bueno, hay bendición. Si usted quiere más información, mándenos un mensaje que estaremos con gusto dándole esa información. Así es que Dios les bendiga. Les amamos la iglesia de Cristo. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a Israel. Que Dios lo guarde. Es el pueblo de Dios que Dios escogió para él. ¿Verdad? Él lo escogió, y ¿quién puede decir algo? Aunque no lo quieran y lo quieran destruir, Dios escogió a ese pueblo. Así es que esperamos que Dios guarde a ese pueblo. Dios les bendiga y nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Si Él no ha venido por nosotros, estaremos mañana nuevamente leyendo nuestro siguiente capítulo. Nos toca el capítulo 6 del libro de los Salmos. Ya vamos por el 6º día. ¿Se imagina usted cómo vamos a cambiar? Usted míreme ahora, tómame una foto si quiere ahí en lo que estoy pasando el video. Y dentro de 3 meses y 1 semana me va a volver a ver. Y va a volver a ver esta cara más jalada. Porque vamos a perder peso, vamos a mejorar en la salud y vamos a mejorar en las finanzas. De eso no le podré dar información, pero así por el video, pero personalmente sí le podemos decir cómo lo vamos a lograr si tan solo hacemos un trabajo extra y ahorramos. Amén. Que Dios les guarde, que la paz de Dios sea con ustedes. Gracias. Amén.